más especial de la casa, la más cara. Se llama Malaika, que significa ángel el africano. Y esta es... Airbnb es una página que pone en contacto gente que tiene una casa y una gente que quiere vivir en esa casa. Para alquilar el cuarto en ciudades diferentes del mundo y para los viajeros como yo. Sale más económico, puedes convivir con la gente de otra manera que si estuvieras en un hotel quizás es más frío. So I find the advantages would be that you get to experience sort of the local life and stay with either a family or in an apartment and see how people live in the town where you are, rather than staying in a hotel where it's sort of the same room no matter where you are in the world. En este caso, por ejemplo, cada persona tiene su habitación y su templo. Yo jamás entro en la habitación sin el permiso de ellos, ni siquiera para hacer las camas. You have your own room and you can feel secure about your belongings. You know, I feel very secure leaving my passport here when I go to walk the streets and things like that. Cualquier problema que tengas, la página te lo soluciona. Si alguien te roba o te rompe algo, la página te lo arregla, te dan el dinero. Si quieres un fotógrafo para tu anuncio, te proporcionan un fotógrafo gratis. O sea, tienes la tranquilidad de que tienes algo detrás. Aquí tenemos un mapa de Valencia para que todos los huéspedes tengan cada uno en su habitación cuando entran. The hosts are always very helpful in meeting you at the train or, you know, showing you around a little bit. Les preparo la habitación, les proporciono mapas, tengo también bicicletas para alquilar si las necesitan. Pretendo ser un poco su punto de referencia en la ciudad. Siempre que tengan cualquier duda que puedan contar conmigo. I've preferred this to be around people. I think is more enjoyable, especially when traveling alone. Esta es otra de las habitaciones. Y bueno, se acaba de marchar el chico. Para mí, como anfitrión, pues es una manera pues, de practicar mi inglés, de conocer otras culturas. Pues ahora estoy estudiando, no puedo viajar mucho porque tengo que estar estudiando, pues así puedo traer el viaje un poco a mí. Y pues es una manera eso de ganarme mi dinero, de poder estar independiente y de poder seguir estudiando. El baño ya está hecho. Muy bien. Entonces, si va de vacaciones, vengo yo. ¿Qué tiene que hacer algo? Vengo yo. Pero si ella sola me lleva todo. Porque practica idiomas. Porque se saca ella las castañas. Porque se saca las castañas del fuego, porque yo creo en la auto. Es positivo, aprendes de otras culturas, conoces gente, estoy haciendo amigos alrededor del mundo sin moverme de mi casa. Por lo tanto, aunque tuviera que pagar X impuestos, no me importaría. I think the hotels miss some of their business because of Airbnb, but I think especially in a time where a lot of places are struggling economically, I think it makes a lot of sense for people and I think it's a really a good alternative to staying in a hotel. Yo hago prácticamente lo mismo, incluso más cercano y de manera más barata, con lo cual es normal que la gente lo prefiera. It's sort of one of those laws that everyone agrees it's okay to break. Igual es una manera de que los hoteles y ese tipo de cosas se empiecen a actualizar también. All right. Are you ready? I'm ready. Do you want to give the map of Valencia? What? If you want to give your map of Valencia. Oh, I left it in there. I didn't even use it once. Por ejemplo, el mes que viene, seguramente, que será mi cumpleaños, me vaya a pasarlo en Londres con una gente que viene aquí. Nos hicimos tan amigos que me ofrecieron ir a su casa de manera gratuita. O sea, que haces, puedo ir a casi cualquier parte del mundo que tendría amigos hechos aquí en el Airbnb. Luego, imagínate, ni siquiera he cumplido los 20, tener este baño de culturas cada día es fantástico. Mi madre viene a buscarlo para llevarlo a la estación porque llevamos un poquito justo de tiempos. Entonces va a ir a llevarlo a la estación de Joaquín Sorolla, que queda un poquito más lejos. Ella es bueno, muy buena onda, muy simpático y al relax total, nos damos clases ayúdame en la playa. mucho. Y aquí está ella. ¿Te ayudo? Gracias. Buenas. Muchas gracias por venir. Espero que estés bien. Okay. Muchas gracias a todos. ¿Y a dónde le va a llevar ahora? A la estación de Sorolla. Es que no llega el tren, ¿no? No. Bueno, pues nada, lo siento. Venga, chao. Bueno, Hola. chao.